¿Cómo están? ¿Cómo están, hermanos? ¿Bien? ¿Sí se sienten amados por el Señor o no? ¿Amén? Hermanos, sí, hermanos, el Señor, la verdad es que los ama tanto y no hay palabras, ¿verdad?, para describir con cuánto amor nos debió amar el Señor, dice la palabra, que dio a su Hijo. Así que sea cual sea el momento en el que usted esté pasando, recuerde que el Señor está con usted. Y como lo vamos a ver hoy, hermanos, el Señor, Él tiene el poder para casi cualquier cosa. Y yo creo que le quitaría el casi, ¿verdad? Hermanos, pues en esta hora, en este mes, vamos a comenzar con un nuevo tema, y gracias a Dios por los cantos, hermanos, porque hablan de lo que vamos a hablar en este mes de abril, hermanos, que es sobre la proclamación, lo que necesitamos hacer como iglesia, lo que necesitamos no solo hacer, sino es nuestra primordial acción, nuestro primordial trabajo, hermanos. La iglesia existe para proclamar el nombre de Dios. ¿Usted lo cree? La iglesia, hermanos, el Señor la compró con su sangre para que Él habite en medio de ella, pero también para que esa iglesia continúe con el trabajo que vino a hacer el Señor. En esta semana, hermanos, pues ustedes saben que recordamos la pasión, la Semana Santa. ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue con las vacaciones, los que tuvieron? Los que no, ya mañana, no, el martes, gracias a Dios por el eclipse, todavía tienen un día mañana, hermanos, para disfrutar. Ya no, Caro, ya hacer tareas el último día como siempre. Pero hermanos, ¿cómo les fue en la Semana Santa? ¿Bien? ¿Sintieron que de verdad recordaron el sacrificio del Señor o no? Intentamos en la iglesia recordarles, hermanos, lo que vivió el Señor. Y, hermanos, en este año, ¿saben qué año es? 2024. Quiere decir que llevamos 2024 años después de la muerte y la resurrección del Señor, hermanos. Y ustedes saben que la iglesia, el movimiento que empezó Jesús, al día de hoy sigue presente, y no solo sigue presente, sino sigue vigente, y sigue vigente, no solo sigue vigente, sino que sigue expandiéndose la predicación que Él comenzó hace más de 2024 años, ¿lo sabe? Y hermanos, esto es porque Él está vivo, amén. Porque Él vive, porque Él no se quedó en la tumba como los demás dioses, como los otros que predicaban algo espiritual. El Señor resucitó, venció a la muerte, venció el pecado, venció todo, hermanos. Y por eso su obra al día de hoy continúa. En la semana les decía a mi esposa que un predicador famoso decía que Jesús murió a la edad de, ¿ustedes saben? 33 años. Y hermanos, ¿eso es poco o es mucho? Él decía que Jesús era prácticamente un muchacho, era un joven. Hermanos, yo tengo 29 años, me estoy acercando a los 30, y mi esposa decía, pero Jesús, imagínate, a los 30 años ya tenía discípulos, a los 30 años Jesús ya comenzó el ministerio del Señor, y a los 33 años el muchacho de Nazaret murió en la cruz para pagar el perdón de sus pecados. Hermanos, imagínense, yo le decía a mi esposa, yo tengo 29 años y yo no me siento capaz, yo no me siento con la suficiente fortaleza para cargar una cruz, para que permita que mi cuerpo sea lastimado, sea herido a mis 29 años. Yo le digo al Señor, a lo mejor todavía me falta, pero hermanos, Jesús prácticamente era un muchacho. ¿Cuántos de ustedes le doblan la edad a Jesús? ¿Cuántos de ustedes le ganan en edad a Jesús? Hermanos, si Jesús pudo hacerlo a la edad de 30 años, imagínense los lobos de mar, los viejos lobos de mar, ¿verdad? Los que superan esa edad. El Señor, hermanos,
el Señor lo hizo a una edad joven. Y la verdad es que a mí me asombra tanto cómo es el Señor Jesús, porque siendo joven, hermanos, Él comenzó una revolución que hasta el día de hoy, hermanos, sigue vigente. Y esa enseñanza que Él dio, esa llegada del reino de Dios que Él anunció, hermanos, hoy sigue cumpliéndose. ¿Usted lo cree? Y todo gracias a que Él entregó su vida a la edad que el Señor lo quiso. Amén. Hermanos, hoy vamos a hablar sobre la proclamación, y esta semana vamos a hacerlo así. Vamos a hablar de la importancia del llamado que tenemos de parte de Jesús. Ustedes saben que Mateo, hoy vamos a hablar de Mateo, y ahí está mi título, los regalos del resucitado. Ustedes saben que Mateo, hermanos, nos cuenta que Jesús murió y resucitó la última semana de la pasión. Mateo la hace grande, pero el día de la resurrección, Mateo lo hace cortito. De hecho, Mateo no nos cuenta más cosas, más que después de que Jesús resucitó, le dijo a sus discípulos: los quiero ver, los voy a encontrar. ¿Se acuerdan en dónde? En un monte. Allí en ese monte, cuando yo resucite, yo los voy a ver ahí. Y la palabra de Dios dice que ellos obedecieron y fueron. Pero Mateo, hermanos, no nos cuenta que Jesús se encontró con más discípulos, no nos cuenta que Tomás dudaba, no nos cuenta que comió con los discípulos, no nos cuenta más cosas, sino que para Mateo, hermanos, la resurrección de Jesús significa que, imagínense, ya no les puedo contar otra cosa más que Jesús resucitó. Eso es lo más importante para Mateo. El Rey está vivo, el Rey ha vencido a la muerte. Y dice la palabra de Dios, los voy a invitar a que me acompañen a Mateo 28. Ustedes lo van a ver, hermanos, en Mateo 28, el título que está ahí dice: salud, la resurrección. Pero ya al final dice la palabra de Dios allí que de repente había complot, como que los líderes religiosos sobornaron a varios policías y les decían a ellos: di que los discípulos llegaron y robaron el cuerpo de Jesús, que Jesús no resucitó, sino que los discípulos tomaron el cuerpo muerto y se lo llevaron. Cosa que, hermanos, no puede ser posible, porque la tumba estaba custodiada por muchos soldados romanos. Y si los soldados romanos se les escapaba un muerto, pues ellos iban a morir también todos, hermanos. La tumba estaba muy pesada, era una gigantesca roca que cubría la tumba. Entonces ellos le dijeron a unos: di que el cuerpo de Jesús fue robado por sus discípulos. Ahí está del 11 al 15, pero dice ahí el versículo 16, ¿lo tienen? Léanlo conmigo, dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Hasta ahí. Dice la palabra de Dios que mientras unos están haciendo complot para demostrar que Jesús no resucitó, los discípulos se fueron al lugar donde Él les había dicho. Pero dice Mateo algo: pero algunos. Hermano, ¿usted duda de la resurrección de Jesús hoy? Y déjenme decirles que si duda, hermano, pues, si dudan, hermanos, pues no tiene nada de malo. Si usted dice: híjole, yo como que no creo que Jesús resucitó, ore a Dios, pídale, investigue, y se va a dar cuenta que hay muchas fuentes que afirman que Jesús resucitó fuera de la Biblia y dentro de la Biblia. Pero dice la palabra que todavía algunos dudaban, es decir, que no sabemos quién de los discípulos se decía o en su corazón estaba: ¿tú crees que de verdad Jesús resucitó? ¿Tú crees que de verdad Él se levantó de los muertos? Algunos dudaban. Versículo 18, hermanos: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ustedes se saben lo que viene más adelante, ¿verdad? La gran comisión, que los pastores nos gusta decir que es la gran omisión, ¿verdad? Porque
Después de aquí dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo. Pero hermanos, la gran comisión respalda o se respalda o empieza desde el versículo 28. Desde el versículo 18 al 20. Y vamos a ver, hermanos, que Jesús se aparece resucitado frente a sus discípulos en el monte de Galilea, dice la palabra de Dios, y Él les va a dar 4 regalos para sus discípulos, hermanos. 4 regalos, por eso yo lo titulé los regalos del resucitado. Jesús, hermanos, sabe que se va a ir al cielo y necesita que la gente, que sus seguidores continúen con el plan que Él traía, con la visión que Él tenía, con el trabajo que Él vino a hacer en la tierra. Él se iba a ir, pero Él les encargó algo, pero no los dejó solos, sino que les dio 4 regalos que hoy, hermanos, a la luz de la palabra les quiero compartir a ustedes para que nos pongamos los pies firmes, los zapatos, y comencemos a predicar el evangelio. Amén. Entonces, ¿están listos para el primero? El hermano ya se los puso ahí. A ver, ¿cuál es el primer regalo que Dios le dio? Dice, autoridad y seguridad. Hermanos, la gran comisión, como les decía, descansa en la autoridad que Jesús tiene. Dice ahí el versículo 18, toda potestad, dice, y se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo, gracias hermano, en el cielo y en la tierra. Hermanos, Jesús, cuando resucitó de los muertos, Dios, su Padre, le regresó toda autoridad, todo poder, todo dominio, todo gobierno, no solamente en el cielo, que allá es donde se hace la voluntad de Dios, porque allá está Dios, sino también, ¿qué dice Jesús? Hermanos, la resurrección del Señor hace que Jesús tenga la potestad, en otras palabras, la autoridad o el poder para hacer la obra que Dios le mandó, hermanos. Acompáñenme al Filipenses 2, del 9 al 11. Filipenses 2, del 9 al 11. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Ahí síganme con su vista. Dice, lo voy a leer desde un poquito más arriba, desde el 5. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué sentir? El cual, siendo en forma de Dios, dice Pablo, no estimó a ser ¿qué? Igual a Dios. El sentir de que habla Pablo que tenía Jesús es que Él era rey, que Él era Dios, que Él era el que gobernaba por encima de todo, pero Él, ¿qué dice ahí? No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, dice la palabra, de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Qué está diciendo Pablo? El sentir que hay en Jesús es que Él tenía el poder, Él gobernaba, Él era Dios, Él era el rey, pero no quiso aferrarse a eso, sino que por amor lo dejó, se despojó. Es cuando un rey, hermanos, se quita la corona, se quita su capa, sale de su palacio y se va a vivir con el pueblo igual que los demás. Eso hizo el Señor. Dice, y estando en condición de hombre, todavía se humilló más. Dice, asimismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, la Semana Santa. Versículo 9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, hermanos, y aquí, y de los que están en la tierra. Y Pablo dice, y todavía si hay más gente viviendo debajo de la tierra, todo
todo, hermanos, la humanidad, de hecho vienen elecciones. Jesús va a poner a alguien, es nuestro derecho votar, ¿verdad? Pero Él, hermanos, gobierna hasta el último rincón de la tierra y del cielo. No hay nada que le pueda decir a Jesús, ¿tú por qué lo haces? ¿Tú por qué lo haces? ¿O tú para qué lo haces? Sino que Jesús hace la voluntad de Él porque Dios se la regresó. Amén. ¿Están conmigo, hermanos? Cuando Jesús resucitó, dice la palabra que Él se les acercó a sus discípulos. Algunos dudaban, dice Mateo. Y por eso Jesús le dice, escúchenme bien, discípulos míos, amados, queridos. Toda autoridad, toda potestad me es dada a mí, tanto en la tierra como en el cielo. Y por eso, les dice Jesús, por eso ustedes tienen la oportunidad de hacer discípulos. Hermanos, voy a ir rápido porque no quiero tardarme. Estamos del lado, ustedes y yo, estamos del lado del Rey que gobierna todo, ¿lo cree? Estamos del lado de el que resucitó, el que venció el pecado, amén. El que venció la muerte, amén. El que venció la maldad. El que venció todo, hermanos, hasta el diablo, los demonios. Él tiene la autoridad y la potestad sobre todo lo que existe, hermanos, sobre todo los poderes espirituales, los humanos, cómo se gobierna este mundo. Él tiene, hermanos, toda la autoridad y potestad. Por eso, hermanos, por eso, Él puede ofrecer un cambio de vida, puede ofrecer perdón de pecados, puede ofrecer la resurrección de los muertos, puede ofrecer esperanza, puede ofrecer, ¿qué es? Seguridad. Hermano, aquí necesito que me ponga toda la atención. ¿Hay pecado en la humanidad? ¿Hay pecado en su vida? ¿Hay pecado en mi vida? Claro que sí. Hermanos, cuando el Señor Jesús te dice, toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, lo que quiere decir es, ese pecado que tú tienes, esa esclavitud al pecado que tú tienes, puede ser rota, puede ser liberada, puede usted, hermano, ser libre, en otras palabras, del pecado. Si hay algo, hermanos, que usted hoy está batallando, que tenga que ver con pecado, con desobediencia a Dios, hermanos, el Señor, cantábamos hace rato, el Señor tiene el poder para liberarlo de ahí o no. El Señor tiene el poder para rescatar a un drogadicto de las drogas. Tiene el poder para rescatar a alguien que su vicio es el alcohol. Tiene el poder de rescatar a alguien que su pecado, que su inclinación es el mentir, el robar, el desobedecer, el decir malas palabras. Amén. ¿Lo cree, hermano? Hermano, yo le pido ahorita que reflexione y que piense que Jesús llega a su vida y que le dice toda autoridad tengo yo para quitarte lo que te está estorbando a ti, lo que te está dañando a ti. Hermanos, a veces nuestra mente, hay tormentas, ¿verdad? Hay ansiedad, hay estrés, hay incertidumbre por las cosas que pasamos en este mundo. Pero hermanos, el Señor tiene el poder y la autoridad para quitar eso. ¿Lo cree? Para quitar la depresión, para quitar la ansiedad. ¿Lo cree? Hermanos, si Jesús tiene el poder para levantar a los muertos, ¿cuánto más no puede quitar, arrancar de tu corazón, de tu vida, de tu mente, esos malos pensamientos que de repente tienes, de repente llegan? ¿Lo cree, hermano? Hermanos, ¿es posible la transformación de la gente? ¿Usted lo cree? ¿Es posible la victoria sobre la maldad?
Que usted diga, híjole, esto que estoy haciendo es malo, pero no puedo dejarlo, hermano, por más que yo me esfuerce, por más que yo, este hábito, este comportamiento, esta cosa que me viene a mi mente, yo no lo puedo dejar. Hermano, ¿usted cree que Jesús tiene la autoridad para quitarlo de ahí? ¿Es posible la victoria sobre el pecado? ¿Sobre su pecado, sobre mi pecado? ¿Es posible? Hermanos, Jesús vino para liberar a la gente del pecado. ¿Es posible, hermanos, la victoria sobre la muerte? Es posible, no existe mal en el mundo, hermanos, que Jesús no pueda vencer. ¿Usted lo cree? Hay veces en que llegamos a colonias, en que llegamos a familias, cuando predicamos el evangelio, hermanos, donde hasta se siente algo pesado. ¿Lo han sentido alguna vez? Donde se siente algo, híjole, que está incómodo usted. Es posible que el Señor pueda quitar, no solo de una persona, sino de un matrimonio, sino de una familia, o de un pueblo, o de una ciudad, o de una nación, hermanos. ¿Es posible que Jesús pueda quitar el mal de ahí? ¿Usted lo cree? Toda la autoridad, dice la palabra, le fue dada al Señor, y el Señor puede quitar, Él puede purificar, Él puede perdonar pecados, Él puede liberar, Él puede transformar a la gente. ¿Lo cree, hermano? No existe pecado en el mundo que Jesús no pueda perdonar, hermanos. Ni grande ni chiquito, ni que esté arraigado a su vida por años, que aunque llegue a la iglesia usted siente que lo tiene. Hermanos, el Señor tiene la autoridad para hacerlo. ¿Lo cree? No existe vida en el mundo que Jesús no pueda transformar, hermanos. Se le ha dado la autoridad sobre demonios, sobre criaturas, sobre personas, sobre la maldad, sobre el diablo, sobre el pecado, sobre la muerte. Y Jesús, hermanos, les está diciendo a sus discípulos, es posible que la gente se pueda transformar, es posible el perdón de los pecados, es posible que la maldad de este mundo pueda ir quitándose. ¿Usted lo cree, hermano? El primer regalo que Dios le dio a sus discípulos antes de enviarlos es autoridad y seguridad. Hermano, si usted no cree que el Señor pueda hacer algo en su vida, yo creo que el Señor me puso aquí para decirle que la palabra de Dios dice que Jesús tiene la autoridad, hermanos, de obrar, de entrar, de penetrar los corazones y de transformar cada vida. ¿Lo cree? Hay una creencia, hermanos, que se enseña que Jesús es irresistible, que cuando Jesús llega a la vida de alguien, uno no se puede resistir a su amor, uno no se puede resistir a su presencia, no puede decirle que no al Señor, porque Él nos amó tanto que entregó su vida. Y si Él lo ha hecho por nosotros, hermanos, yo estoy dispuesto a decirle, Señor, sálvame de aquí. Esto no me gusta, esto que yo tengo en mi corazón, en mi mente, quítalo. Pero hágalo, hermano, confiando en que el Señor tiene el poder para hacerlo. ¿Lo cree? Número 1, el Señor tiene toda potestad en el cielo y en la tierra, hermanos. Número 2, regalo número 2. Regalo número 2, ¿qué? El Señor, hermanos, cuando resucitó, no solo le regala la autoridad, la confianza a los discípulos de que tiene todo, para Él todo le es posible, sino que ahora Él les da un propósito. Hermano, hermana, joven, si alguien hay aquí que siente que su vida no tiene sentido, que siente que su vida ya no vale nada, que siente que usted está en este mundo solamente para sobrellevarse, sobrevivir, hermanos, Jesús a los seguidores que Él tiene les da un propósito para vivir. ¿Y cuál es ese propósito? Dice ahí la palabra, ustedes se lo saben, dice la palabra de Dios, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Vamos a detenernos allí. Hermanos, Jesús
nos ha compartido, escuchen bien, nos ha compartido de su autoridad. Es como cuando un rey quiere hacer algo y pone de encargado a alguien. El rey le dice a todo el reino, ¿verdad? Obedece a este hombre porque yo le doy mi autoridad. Jesús lo que hace en nosotros, en los seguidores que Él tiene, es que nos da la autoridad, hermanos, para predicar el evangelio. Nos da el valor para predicar el evangelio y nos da un propósito. Amén. Hermanos, Jesús comenzó un nuevo reino, un nuevo movimiento, una nueva forma. Dice la palabra de Dios que Él empezó un nuevo pacto, ¿se acuerdan? Una nueva forma de acercarnos a Él, a Dios, y es por medio de Él. Y nosotros tenemos un propósito que es dar a conocer, hermanos, lo que Jesús puede hacer, lo que Jesús hace y lo que Jesús está haciendo o hizo en mi vida, en la vida de tu familia, en la vida de alguien. Hermanos, usted tiene el propósito para hacer discípulos. Y ahí vamos a detenernos un poquito, porque miren, un poquito de contexto, ¿verdad? Historia del pasaje, hermanos. Se ha traducido, por tanto, id y haced discípulos. Y muchos creían que el mandamiento es ir, vayan. Pero se ha visto, hermanos, los que estudian la palabra de Dios, los que tienen que ver con la misión de Dios, los que estudian eso, creen y han propuesto que en realidad, por eso a ella se los puse, en realidad Jesús quiere usar una palabra que no es id, sino una que se traduce mejor a yendo. Por tanto, yendo, hagan discípulos. Y aquí cambia el mandamiento, hermanos, no es ir. No es que yo me ponga los zapatos y salga de aquí y vaya a evangelizar. El mandamiento no es ir. Vamos a ver ahorita por qué. El mandamiento, hermanos, es hacer discípulos. El mandamiento que Jesús nos ha dado, o el propósito que Jesús le ha dado a usted, que está sentado ahí, que tiene a Jesús en su corazón, que es seguidor del Señor, el mandamiento y el propósito que Dios le ha dado a usted es que usted haga discípulos de Jesús. El mandamiento no es ir. ¿Por qué? Se traduce mejor, dicen, como yendo, hagan discípulos, hermanos, porque Jesús sabe que la resurrección de Él es el motor para los discípulos. Sabe que si Jesús ha resucitado, hermanos, entonces los discípulos, por lógicamente, van a emprender su viaje y van a predicar a Jesús. Entonces, la mejor traducción es yendo. Y aquí, hermanos, hay una pregunta: ¿a dónde usted está yendo? Para que se comprenda más el pasaje. Jesús sabe que usted va a ser su vida normal, cotidiana, y va a estar yendo a diferentes lados. ¿Alguien de aquí está yendo a Eagle Pass? ¿Es su cotidianeidad? ¿Alguien de aquí está yendo a la UTNC? ¿Cómo se llama la otra? A la Vizcaya, el TEC. ¿Alguien de aquí está yendo al TEC? No que va a ir, hermanos, no que va a ir, sino que ahorita mismo ya está yendo al TEC, a la UTNC, a la escuela, a la prepa, a la secundaria. ¿Alguien de aquí ya está yendo al trabajo? ¿Ya está yendo a Little Fuse, el comercial, no? Híjole. ¿Alguien de aquí ya está yendo a un negocio? ¿Ya está yendo a su negocio? ¿Ya está yendo a su trabajo? ¿Ya tiene un estilo de vida en donde usted va y viene al mismo lugar con las mismas personas? ¿Ya? Yo creo que, a menos que vivan en una piedra, abajo de una piedra como Patricio, usted no tiene oportunidad. Pero yo creo, hermanos, que todos los que están aquí ya hoy, en la semana o la próxima semana, van a estar yendo a algún lado. El mandato del Señor es: a donde estás yendo, haz discípulos. A donde estás yendo,
haz discípulos. Hermanos, miren, yo soy pastor. Mi trabajo es con la iglesia, ¿verdad? Con ustedes, con las ovejas que el Señor me dio, a nuestro pastor Carlos, nuestro hermano Mario, los grupos que tienen cada uno. Ellos están yendo a su grupo, ellos están ya tienen la responsabilidad, pero yo hermanos, yo no, de verdad que yo no, de la noche a la mañana yo no voy a decir, yo hoy voy a ir a la UTNC. O sí, a menos que quiera estudiar, ¿no? De la noche a la mañana, hoy a mí se me ocurre entrar a la fábrica y allí evangelizar. A mí se me ocurre hoy ir a tal lugar donde ustedes van. De repente, ¿usted cree que a mí me van a hacer caso? ¿Usted cree que a mí me van a escuchar? Yo creo, y de hecho, no creo que lo haga, hermanos, porque Dios me ha puesto a mí en un lugar, pero a la iglesia, aquí nos reunimos todos, pero en la semana, cada uno de ustedes está yendo a algún lado. Usted ya tiene la puerta abierta, usted ya tiene el contacto con la gente, usted ya tiene el lugar a donde usted va a ir, a las personas a las que usted va a ver, a las personas a las que usted le puede platicar y empezar a ser discípulos. Amén. Hermanos, la idea de Jesús es una idea explosiva porque Él se replicó en 11 discípulos. Y aquí hay un Judas, hermanos, pues usted haga como que esto no es para usted, ¿verdad? Porque dice la palabra que los 11 discípulos fueron a donde Jesús les había mandado. ¿Y por qué Mateo nos dice que fueron 11? Si él tenía 12, porque lógicamente, hermanos, la Biblia no lo esconde. Hubo uno que no quiso, hubo uno que no fue, hubo uno que no se dejó transformar por el Señor, aunque estuviera ahí en medio, comía con Él, estaba con Él, se acostaba con Él, se despertaba con Él, a todos lados iba con Él, pero eso no le obró en el corazón. Solo 11 discípulos, hermanos. Y esos 11 comenzaron un movimiento que de repente Pedro empieza a predicar y se convierten como 3,000 personas. Y después de esas 3,000 personas hay otro conteo que otras. Y entonces el movimiento del Señor fue una explosión. ¿Por qué? Porque los discípulos entendieron que a donde ellos iban, el mandato era hacer discípulos. Amén. Amén. Entonces, hermanos, el Señor nos da un propósito. ¿Y cómo se hacen los discípulos? Pues yo creo que esta va a ser para otra predicación, hermanos. Pero dice la palabra, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles solo unas cosas que el Señor les ha mandado. Dice la palabra, enseñándole, ¿qué? Todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Amén. Nos ha dado un propósito. Y número 2, hermanos, regalo número 2. 3, perdón, sí, bien, muy bien, muy bien. Número 3, hermanos, regalo número 3. ¿Qué? Hermanos, ¿no sienten bonito cuando lo vieron? Hermanos, el Señor nos da el regalo más preciado que puede existir en el universo. Los ángeles quisieran que el Señor los amara como a usted los ama. De hecho, ellos no saben lo que significa la redención, el perdón, la transformación, porque no lo viven. Ellos siempre han estado con el Señor y nunca se apartaron de Él. Ellos quieren, dice la palabra, que ellos quieren averiguar y están aprendiendo de Dios. Cuando Dios ama a la iglesia, cuando Dios está en la iglesia, hermanos, no hay otro lugar en el universo donde Jesús esté activamente o su presencia esté más que cuando un discípulo de Él empieza a ser discípulos. Allí está la presencia del Señor, porque dice la palabra, y he aquí yo estoy con vosotros, ¿cuántos días? Todos los días hasta el fin del mundo, hermanos. La promesa de Jesús es, ustedes vayan. Yo creo que los discípulos, los Pedros, los Juanes, todos ellos se quedaron, Señor, a lo que nos estás llamando es algo impensable, porque Él les dijo, de todas las naciones.
O sea que el evangelio va a ser predicado en todo el mundo. ¿A qué nos estás llamando, Señor? A lo mejor todavía otros dudaban más, ¿no creen? Pero el Señor por eso les dice, y yo voy a estar con ustedes todos los días. Mi presencia va a estar con ustedes todos los días. Hermanos, ¿qué siente cuando está en la presencia del Señor? Paz, gozo, seguridad, amor. Hay que estar más en la presencia del Señor porque Él, hermanos, ha decidido estar en medio de su iglesia y más, hermanos, cuando empezamos a ser discípulos. ¿Lo cree? Hermanos, fueron enviados los 11 discípulos y también usted y yo a la tarea más grande de la historia. Pero con ellos y con nosotros, hermanos, está la presencia más perfecta del universo, que es el Señor Jesús. Está con nosotros y estará todos los días, dice ahí, hasta el fin del mundo. ¿Lo cree, hermano? El Señor, después de que resucitó, lo que le dijo a sus discípulos es: ustedes van a continuar con lo que Dios me mandó a mí. Los discípulos, gracias a Dios, obedecieron, fueron transformados por el Señor, tanto que 2024 años usted está aquí, usted escuchó el evangelio porque alguien le compartió y usted está aquí porque alguien decidió hacer discípulos. Amén. Hermanos, con esto termino. En Dunamis había una niña que a mí me sorprendió mucho, que contó que ella estaba ahí porque una compañera, ¿de dónde? ¿De qué eres? ¿Secundaria? Ella era secundaria, menos de 15 años tiene, y ella dijo que ella estaba ahí porque pues lógicamente era cristiana, lógicamente el Señor había hecho algo en ella, pero ella estaba ahí porque una compañera de ella, o compañero de ella, le predicó el evangelio. Y yo me asombré y me maravillé por ella porque el Señor la alcanzó, pero me asombré más por la valentía, por el deseo de ese compañero que le compartió a ella en la escuela. Era su amigo del evangelio. Hermanos, y ella, pues vimos que el fruto fue que ahora ella está compartiendo junto con el equipo del evangelio. Hermanos, eso es a lo que hemos sido llamados. Alguien me compartió, ahora yo comparto, y usted se va a dar cuenta, hermanos, que allí está el pleno gozo, la plena presencia, porque vemos, hermanos, que lo que predicamos, que lo que escuchamos, no es algo que está muerto, no es algo que está pasivo, no es algo que ya no existe, sino es algo que continúa, hermanos, hasta el día de hoy. Y cuando usted predica, usted se da cuenta y va a tener más confianza en el Señor, porque va a ver que Jesús está vivo y sigue cambiando personas. ¿Lo cree, hermano? Entonces, hermanos, el llamado es primeramente, a lo mejor todavía no vamos a ir, aunque si usted quiere hacerlo ya, el hermano Saúl decía, yo ya le compartí, pero primero reciba estos regalos del Señor. Amén. Reciba la autoridad, la seguridad que hay en que usted puede cambiar porque está con el Señor, que usted puede mejorar, y no solo mejorar, sino ser cambiado totalmente, transformado por el Señor, abandonar todo lo que tenga que abandonar, porque el poder viene del Señor. Número 1, ¿verdad? Número 2, que reciba ese propósito del Señor para su vida, que es hacer discípulos. Y número 3, hermanos, reciba la presencia de Dios en su vida, que llene completamente cada agujero, cada espacio de su corazón, de su mente, que el Señor lo llene por completo. Amén. Antes de ir, hermanos, reciba eso, reciba lo del Señor. De hecho, un regalo, ¿qué es? ¿Tienes que hacer algo para recibirlo? Solamente uno tiene que recibirlo. ¿Son cuántos, hermanos? Yo dije 4, pero son 3, pero porque el 1 es doble, porque es la autoridad
y seguridad. El segundo es propósito. Y el último es su presencia. Hermanos, en este día, esta semana, piensen en esos 4 regalos e imagínese que Jesús se los está ofreciendo. Amén. Entonces, antes de terminar, hermanos, hay una última diapositiva y a partir de hoy, rápidamente, les pido que anoten esto, hermanos. Para compartir el evangelio es importante a veces compartir nuestro testimonio. ¿Y cómo lo hacemos, hermanos? Con 3 preguntas. ¿Cómo era mi vida antes de conocer a Cristo? Anótelo si puede, tómele foto si puede. ¿Sí? ¿Cómo era mi vida antes de conocer a Cristo? ¿Cómo era mi comportamiento? ¿Qué pecado tenía? ¿Qué maldad había en mi corazón? Anótelo ahí, ese va a ser su testimonio antes de Cristo, antes de conocer a Cristo, mi vida era, y ustedes, su propio testimonio. Número 2, ¿cómo conocí a Cristo y decidí seguirlo? ¿Quién me compartió? ¿Cómo yo entendí el evangelio? Y eso anótelo ahí. Y número 3, después de ahí, Jesús, cómo ha ido cambiando mi vida, cómo ha ido transformando mi vida, hermanos. ¿Están listos? Yo creo que sí, ¿verdad? Para compartir. Y hermanos, en lo que va del mes, los muchachos y yo creo que yo también, vamos a enseñarles. A lo mejor usted dice, bueno, yo quiero ir a evangelizar, pero yo solo me sé una forma o yo no sé cómo hacerlo. Vamos a aprender porque yo tampoco sabía, ¿verdad? De hecho nadie sabe, pero hay que aprender cómo hacerlo. Y una de las formas es contándole a alguien mi testimonio, cómo el Señor hizo la obra en mí. Y anótelo, hermano, esta semana si quiere. No me gusta dejar tarea, pero se las dejo, que el Señor les hable y ustedes escríbanlo. Hermanos, esto no solo nos va a ayudar para compartir, sino nos va a aclarar a nosotros si de verdad soy hijo de Dios, porque a veces creemos que solo por ir a la iglesia, solo por ir al grupo, solo por estar en el ambiente cristiano ya soy salvo, pero la verdad es que no. Y si usted me quiere compartir a mí, al hermano Carlos, al hermano a alguien su testimonio, compártaselo a ver cómo van, a ver cómo está. Amén. Entonces les pido que se pongan de pie, hermanos, y oramos al Señor. Gracias, Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Jesús, porque tú entregaste tu vida. Y gracias porque ahora tienes la autoridad en el cielo y en la tierra, Señor, para perdonar pecados, para liberarnos de la maldad, de la esclavitud del pecado, para liberarnos de la muerte, Señor. Darnos vida contigo, Padre, como tú se la diste a tu Hijo, Señor. Gracias porque ahora estamos en tu Hijo, ahora estamos en Jesús, Señor. Y ahora tenemos un plan, tenemos un propósito, Señor, de vida. Gracias por tu palabra, gracias, Señor, por esos regalos que Jesús les hizo a sus discípulos, Padre, y que ahora Él nos los hace a nosotros, Señor. Te pido por mis hermanos que los acepten todos, Señor, que no haya ninguno que rechacen y que estén ellos, Señor, convencidos de la obra que tú has hecho en ellos, para que después, Padre, tu iglesia pueda compartir tu palabra, Señor, el evangelio, Padre, y que ese movimiento, Señor, siga creciendo, nosotros, Señor, colaborando con eso, Padre. Gracias, Señor, te pido por mis hermanos, si alguien está luchando con algo, si alguien está batallando con algo, Señor, recuérdale que tú tienes el poder, Señor, tú tienes la autoridad, Señor, tú tienes todo, Padre, para quitarlo y poner algo bueno, Señor, algo que viene de ti, Señor, algo perfecto, puro, santo, Padre. Ayuda a mis hermanos, bendícelos de grande manera, Padre. Gracias por todo, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos, y despedimos a nuestros hermanos de la transmisión. Que el Señor les bendiga. Les mandamos un saludo, un abrazo.